de una sólida democracia en nuestro país. Y hoy día hemos visto ese ejercicio democrático entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? ¿Cómo ve usted este gesto del presidente de ir caminando? En política las formas importan, hasta el Congreso de la República? Lo recibe el señor Enrique Wong, ¿no? Y sostiene una reunión con la presidenta del Congreso. Lo que ha trascendido de esta reunión es que él pide la Comisión de Educación, ¿no?, para su partido, ¿no?, que no se quede en Renovación Popular. ¿Cómo ve usted todo esto que ha pasado desde la primera hora de la mañana? Es siempre bueno que las autoridades conversen, ¿no? Creo que el hecho de que el presidente de la República y la presidenta del Congreso, junto con su mesa directiva, puedan conversar, discutir sobre la agenda pública del país, es algo que debería ser la norma. Deberíamos continuamente estar acostumbrados a que eso ocurra, ¿no? Y eso está muy bien. Ha sido una reunión breve, entiendo que han tocado en realidad muy pocos puntos, y efectivamente, ¿no?, la propia presidenta del Congreso ya ha señalado en su cuenta en redes sociales que uno de los puntos tiene que ver con la posibilidad de revisar la asignación de presidencias de comisión en el Congreso, en concreto la vinculada con el tema educativo. Bueno, será un tema que seguramente tendrá que evaluar el Congreso, que tendrá que determinar si efectivamente eso va a ocurrir o no, pero ese, digamos, el punto que ha señalado la presidenta del Congreso se ha discutido. Pero en general debería ser la regla, ¿no?, que tengamos a autoridades de ambos poderes continuamente conversando directamente, ¿no?, sobre la agenda pública del país. Uh-huh. Sabemos que el Congreso tiene su reglamento, autonomía, y lo de las comisiones se ve desde la Junta de Portavoces en un periodo determinado. Y no sé si refleja un poco de poca pericia política de parte de Perú Libre, cuando ya se cerró el tema de las comisiones, que reaccionen pidiendo las comisiones que ellos consideraban estratégicas, ¿no? En realidad es un tema que viene desde la elección de la mesa directiva. Uh-huh. Se recordará No que la tiene, la tiene Acción Popular, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando pasó eso, recordará que hubo un momento previo de negociaciones, ¿no?, donde los distintos partidos estuvieron buscando alianzas y en realidad pues no lograron construir ninguna amplia, ¿no? Más bien se quedaron como minoría. Uh-huh. Y eso lo que ya daba como señal es que posiblemente en el Parlamento iban a quedar como un grupo, pues curiosamente minoritario, es decir, siendo la bancada más grande entre todas, no habían logrado construir puentes con otros grupos importantes. Uh-huh. Y esto en el Congreso es una regla pues en todos los gobiernos en donde la bancada del gobierno pues necesita de otras para poder construir sus políticas, ¿no? Es una regla, de hecho, en todas las democracias, ¿no? Es decir, cuando el partido de gobierno no cuenta con una bancada suficiente para aprobar sus leyes, las leyes que necesita para gobernar, tiene que llegar a acuerdos. Uh-huh. Lo mejor es que los acuerdos sean orgánicos, es decir, sean acuerdos basados en una agenda, públicos, pero no lo lograron, ¿no? Y entonces ahora están sometidos más bien a pues lo que el grupo que tiene la mayoría en gran medida defina, ¿no? Desde luego pueden haber algún tipo de acuerdos puntuales, pero esa es una situación y debo decirlo, ¿no?, una situación en la cual ellos mismos han contribuido a originar, ¿no? Uh-huh. Sí, desde la falta de experiencia política, porque están debutando en el poder los de Perú Libre, digamos, o desde una estrategia que no terminamos de leer, porque si durante la campaña, ¿no?, el señor Castillo considera que es necesario reformar la Constitución y ha ganado la elección legítimamente, ¿no?, lo predecible, digamos, lo consistente, lo coherente, guste o no, era que Perú Libre tenga la Comisión de Constitución, ¿no? Con el camino legal, constitucional, empezar a tratar de cumplir con su promesa de campaña. Oh, sorpresa, ¿quién tiene la Comisión de Constitución? Fuerza Popular. Ahí es donde nos perdemos algunos un poquito. No sé si nos puede ayudar a encontrarnos. Pues
hay que entender que no es que uno tiene la comisión que uno quiere, Yo ¿no? sé. Uno tiene las comisiones que uno puede lograr los votos para que me sea asignada. Ujú, Y para lograr votos hay que conversar, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos. ujú. Y eso implica ceder, ¿no? Implica, pues, intercambiar en ocasiones, Negociar, ¿no? implica, Es un toma y daca de y así todo ha sido sistema siempre. político y así ha sido Y, exacto, o y sea, así ha sido, así es en todas las democracias, así así ocurre, es, ¿no? así es. Ahora, pero para lograr un objetivo también se requiere estrategia. Es decir, si yo considero que una comisión es muy importante, entonces construyo una estrategia desde un inicio para lograr ese objetivo, ¿no? Y bueno, si no hay estrategia y más bien lo que hay es un conjunto de acciones que más bien te aíslan respecto del resto, Ujú. pues te deja en muy mal pie frente a cualquier negociación y al final terminas dependiendo más de la, digamos, de una medida, la buena voluntad de los otros, más que de las posibilidades propias. Ujú. Un pilar para gobernar es contar con una aprobación de la ciudadanía, ¿no? Esta ha sido una palanca política de los últimos presidentes que han cuidado muchísimo y a veces han tomado decisiones para aumentar su aprobación en la ciudadanía. Se le ha pedido al presidente Castillo, que está empezando, ¿no? Que reconsidere el nombramiento del presidente del Consejo de Ministros. Ustedes emitieron una carta clara, directa, argumentando por qué debería recaer en otra persona, ¿no? Esta posición laboral. Se ha demostrado también que la Secretaría de Palacio de Gobierno, que es un cargo sumamente delicado, ¿no? Ha sido adecuada al señor Pacheco. Es decir, los requisitos se han cambiado porque el señor Pacheco no los cumplía. No tenía 10 años de experiencia en el sector público, no tenía los títulos académicos que la posición laboral lo requería, tampoco 5 años de experiencia manejando personal. Se cambió el 26 de julio y ya tenemos secretario en Palacio. Todas estas cosas, ¿piensa usted que podrían pasarle una factura en un tiempo corto al presidente Castillo en cuanto a la aprobación que necesita para seguir gobernando? Debo ratificar que el cuestionamiento no tiene que ver con ninguna cuestión ideológica ni con cuestionar, pues, la posibilidad que tiene un gobierno de definir quiénes son los mejores cuadros para gobernar. Es un tema que corresponde al gobierno, así como el Congreso tiene la potestad de designar quiénes dirigen las comisiones, igual el gobierno. Pero en ambos casos se requiere que las personas sean idóneas. E idóneas implica que, dependiendo del puesto, que cumplan con las condiciones mínimas para desarrollar una labor adecuada. Por ejemplo, que no tengan conflictos de interés, por ejemplo, que no tengan antecedentes pues que sean cuestionables, ¿no?, en relación a la posición que van a ocupar, etcétera. Y en el caso concreto, ¿no?, de la decisión que se adoptó respecto de la presidencia del Consejo de Ministros, era muy claro que era una decisión que generaba muchos problemas, ¿no?, muchos problemas que estamos viendo, ¿no? Es decir, una situación que en lugar de ayudar al país a salir de los temas de la campaña, nos parece que nos terminan enganchando con ese proceso, ¿no? Y en lugar de ya cambiar la actitud de todos los actores políticos hacia los problemas públicos que son urgentes, nos siguen manteniendo en una discusión política que no genera ningún resultado concreto para la ciudadanía, ¿no? Más allá de la imagen que dejan todos de seguir en una discusión sobre si debe ser tal o cual persona en lugar de estar discutiendo los temas de fondo, que son los que deberían preocuparnos ahora. Exacto, estamos en plena pandemia, estamos en una crisis económica sin precedentes y la agenda política es otra, no está en concordancia con lo que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa en este momento y hay dos preguntas que quisiera, por favor. ¿Cómo podríamos retomar el norte en medio de este caos en plena pandemia y crisis económica, señor Lanegra? ¿Ve usted una ruta, un camino? Sí, sí hay rutas, ¿no? Digamos, el gobierno tiene un conjunto de posibilidades para actuar. En primer lugar, hay que entender que es muy probable que incluso haciendo cambios
va a enfrentar una oposición pues es muy fuerte, ¿no? Me parece que eso es un hecho, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tenga posibilidades de mejorar sustantivamente su capacidad para darle un norte claro sobre las políticas inmediatas, al menos las inmediatas, ¿no? Creo que alrededor del Ministerio de Economía y Finanzas hicieron un conjunto de anuncios muy importantes y para empezar, ¿no? Creo que ahí hay un campo en el cual se pueden establecer mensajes pues que sean homogéneos y muy claros de compromiso con esos lineamientos que se fueron dando, ¿no? Otro campo importante es salud, ¿no? Donde el ministro de Salud incluso ha mantenido a personas de la gestión anterior. Bueno, ahí también se requiere, ¿no? Una alineación de todas las acciones del gobierno, alinear todas las acciones del gobierno sobre esa cuestión. Pero luego hay un conjunto de otras áreas en donde creo que ahí el problema principal es que todavía seguimos con la discusión sobre, digamos, quiénes van a dirigir incluso estos sectores, ¿no? En parte eso se debe, también hay que decirlo, a que todo el proceso de transferencia del gobierno pues demoró muchísimo, ¿no? En empezar. Pero por otro lado, ya deberíamos tener al menos cierta claridad sobre cuáles van a ser las líneas en los próximos meses. Y quizá una cosa que se puede ir, digamos, poniendo sobre la mesa es la necesidad de pues lo más pronto posible, ¿no? Una presencia del gabinete en el Congreso para ya presentar la propuesta concreta de gobierno al país. Creo que eso es lo que nos daría en estos momentos ya una mayor claridad sobre lo que viene, ¿no? Más allá, como digo, de los temas de economía y salud, que son sin duda la prioridad. Y educación, ¿no? Nuestro retorno a clases presenciales también está bastante desfasado en comparación a los otros países de la región. Gracias, señor La Negra, por acompañarnos en la rotativa del aire. Hasta una próxima oportunidad.